de muerte y vida cotidiana en la conquista y la colonia en el siglo XVI y XVII, y esas incidencias sobre el hecho funerario, la muerte y el manejo del cuerpo. En esta segunda entrega hablaremos de las costumbres funerarias, la muerte para el cristiano y cómo el cadáver, su significancia y los lugares donde enterrar a las personas en la época del siglo XVI, finales del XVII, y cómo cambia estas costumbres a principios del XVIII. Podemos empezar hablando de la muerte muy cercana al hombre, desde las plagas, desde también el hambre, la violencia y todo el hecho que rodeaba la vida siempre daba a la muerte. Para la ciudad de Tunja y Santa Fe se registra fuertes sequías y hambrunas desde el año de 1726 hasta 1790, donde provoca pues cantidad de muertos. No fue la línea de tiempo constante, pero se registraron varias pues en este largo tramo, por lo cual en estas ciudades también se vio muy evidenciada toda la cuestión con cantidad de muertos en masa. Por un lado hay que entender que la muerte era común y la idea de la eternidad. La muerte para el cristiano era verse como el más humilde ante los ojos del Ser Supremo. Por ende, el sufrir y morir era también la imagen de ese ser religioso superior que, digamos, de algún modo también primaba sobre la vida cotidiana de la gente. Es allí donde podemos entender cómo la regulación para morir también está presente pues como en la vida cotidiana. Cómo los hombres a la hora de morir también tenían como especificaciones, cómo tratar su cuerpo, dónde dejarlo, todos estos hechos del entierro, el funeral, ya tenían como un tipo de costumbre que se arraigó y iba como identificando a la gente también como manipulaba pues los cadáveres de sus seres queridos, por así decirlo. Hay que entender que el fin siempre era la resurrección, buscar la resurrección, buscar estar bien con el espíritu, el Ser Supremo, y por ende también con la iglesia. Los principales ganantes en el hecho funerario era la iglesia. Sus arcas se llenaban de, pues dado que tenían que servir a todas las personas que morían. Ya bajo este hecho podemos entender un poco más el lugar donde se dejaban los cuerpos. En un principio siempre se dejaron en lugar de fe, es decir, una iglesia, una capilla o lugares donde se diera todo esto de la ceremonia católica, y se contemplaba el hecho de enterrarlos allí para que pudieran tener su buen paso a ese final deseado, que era adquirir el regalo divino, por así decirlo. Se empieza a hablar en los textos desde la ciudad de Campeche, en Nueva España, lo que hoy conocemos como México, donde empezaron a enterrar masivamente a muchas personas. Ya no cabían dentro de las iglesias, así que empezaron a construir como pequeñas capillas, y también como en las villas se enterraban las personas, villas de las iglesias, como pequeños patios. Y para eso hay que entender que había que tener cierta capacidad económica según el lugar donde uno quisiera que lo enterraran. Hay documentos que afirman que en Cuerpo de Rey, uno de estos textos muy nutridos, afirma que para estos funerales muy suntuosos, con mucho dinero, con mucho poder, el más caro estaba en 70 pesos, que era para personas distinguidas y que era en el centro, en la nave central de una iglesia. También hay que entender que la iglesia cobraba como algún tipo de impuesto para poder enterrar las personas y hacer todas estas fosas funerarias. 70 pesos más como otro tipo de servicios que iban con el hecho de enterrar al difunto. Misas, sacristías, sepulturas, lugar
del difunto, los óleos, y más encima debía pagar como un tipo de atribución a la iglesia para poder enterrar a otras personas más humildes, que eran en su gran mayoría todos los entierros, que era por caridad, y no era dentro de las iglesias, o si no era como en un lado hacia donde no eran los lugares como privilegiados, VIP, para enterrarse. Era tan importante el hecho de dónde quedar enterrado que dentro de toda la cuestión legal de las herencias siempre aparecía el lugar donde el difunto quería estar, al pie de un santo, según la época y según también la cofradía y la creencia. Es importante esto porque no todos apostaban a un solo lugar, y también esto tenía que ver con la devoción que tenía cada persona y la familia, por supuesto. Hay que entender que el manejo del cuerpo para ser enterrados allí era muy distinto a como hoy lo conocemos. No existían ataúdes, ya que la madera era como un bien vital para solo algunas personas y era muy costosa, y este bien era utilizado como en otras cosas. No se enterraba ni con vestidos ni con ajuar funerario en América, por toda la cuestión de que se decía que creaba pobreza, ya que pues esa riqueza tenía que estar con la persona enterrada, y también que como resaltaba esa ansiedad de la guaquería y toda esta ambición que podía como dañar los bienes de la iglesia, y que la gente le despertara esa ambición y que hiciera pues malos actos. Así que en América la mayoría de personas eran forjadas en textiles y llevadas ahí al foso funerario. También no se permitieron ajuares funerarios, dado que estos ya lo habían hecho los indígenas en la prehispanidad, y eso se veía como un acto idólatra. Bueno, el cadáver y el cementerio es algo realmente nuevo. No se veía como cadáver, sino como un cuerpo que ya se le estaba yendo el alma, que era como esa vasija que se estaba vaciando de alma. Así que se separa como la vida de otra vida, por así decirlo, para buscar la promesa. Estas promesas también tienen que ver con todo el hecho del santo pedimento, que eran las personas que pedían como ciertas, no sé, normas, caminos para morir en paz, según ellos. Cada persona, si según su economía se lo permitía, decidía a qué santo quería dejarle, no sé, un bien, para los pobres también, para la iglesia, o hasta construir su propia capilla para ser enterrado. Esto es muy cuestionable, ya que todo este hecho también llega en un boom hacia el año del 1782, donde se habla mucho de la muerte, ya que empieza con fuerza los regimientos por salud pública, por así decirlo. Ya empezaban problemas con las pestes, con muertes masivas, y prontamente se emitiría la Real Cédula de Carlos IV. La gente ya estaba como prevenida de que pasara eso, ya que las iglesias, las villas hedían de los difuntos que estaban ahí. La carne muerta estaba pues también enfermando a las demás personas. Es así que esta pestilencia y muchas enfermedades se le atribuyeron a los entierros en iglesias. En el año 1790 se emite la Real Cédula de Carlos IV, donde establece la necesidad de crear campos santos y lo que hoy conocemos como cementerios para dejar los cuerpos de las personas. Pero esto se demora y llega hasta 1822 a medianamente cumplirse. Uno de los primeros lugares y cementerios fue el cementerio de Santa Fe. Es ahí donde empieza el hecho de intentarse reformar las costumbres, aunque estas estuvieran muy arraigadas y el miedo a la devoción no les permitiera como tal instaurar esta orden y esta cédula.
Hasta el 18 con los Borbones llega a instituirse de alguna manera mejor el hecho de los cementerios. El transporte de los cadáveres también tenía como algún tipo de atribución que tenía que hacer la familia del difunto para llevarlo hasta los cementerios, aunque esto aún tenía como repercusiones y era mal visto por algunos. Suciedad y sociedad, y mirad aquel muladar se refiere al hecho de toda la falta de higiene y salud pública que existía. Y también como todos los cuerpos no eran enterrados. Había que ver que dentro del contexto existían cuerpos de ladrones, de suicidas, de pecadores, de excomulgados, y que habían tenido también algún delito contra la iglesia o contra las instituciones, por así decirlo, de la corona, que sus cuerpos eran depositados como basura. Era normal encontrarlo en los lugares de basura, y también como en Mirad aquel muladar, se encontraban con pollinos y perros muertos en la calle a finales del 17.